Hoy te voy a compartir una información súper importante. Un bot que utiliza las herramientas integradas de TradingView en la plataforma de Tres Comas, de tal manera que no vas a tener que pagar mensualidades en TradingView y además es muy económico. Quédate porque estoy seguro que te va a gustar esta información. Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal, soy embajador de Tres Comas y estoy acá para compartirte información de las ciencias, la ingeniería y el mundo del trading. Pues bien, hace unos días recibí un mensaje, uno de los comentarios de mis videos, de un usuario donde me pedía que por favor hiciera un bot de menos presupuesto para poder tradear usando las configuraciones que yo les comparto en mi canal. Pues bien, hoy te traigo precisamente la respuesta al comentario de ese usuario que amablemente me hizo en mis videos. Hoy voy a demostrarte que con alrededor de $121 es posible tradear en Tres Comas y por supuesto ser rentable. Pues bien, nos encontramos aquí en mi cuenta personal, mi cuenta de enseñanza, y te voy a enseñar la configuración de ese bot de bajo presupuesto, muy rentable, y luego te voy a demostrar los resultados que llevo tradeando con la misma configuración en mi cuenta personal de Tres Comas. Decirte que yo no publico ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Las personas que hacen eso, lo único que quieren es estafarte. No vayas a caer en esas estafas. Y también te comparto las redes sociales en las cuales me encuentro, si deseas seguirme en ellas. Perfecto, vamos a empezar entonces. Por acá vamos a ir a la página en la parte izquierda donde dice Bot DCA. Le damos clic. Vamos a crear un bot DCA, Dollar Cost Averaging. Le damos clic donde dice crear bot DCA y listo, se abre esta página. Bueno, entonces vamos a ir en long, ¿listo? Vamos a colocarlo multi, entonces escribamos multi. Voy a utilizar las herramientas que trae integradas TradingView dentro de la plataforma de Tres Comas y también un RSI, entonces multi RSI. ¿Listo? Dejémoslo así. Vamos a operar en Binance en Spot, pero te repito, como lo hago en todos mis videos, de que las estrategias que yo comparto en mi canal las puedes implementar en cualquier exchange. Si quieres puedes hacerlo en FTX, puedes hacerlo en KuCoin, puedes hacerlo en OKX, en el que tú desees. Son aplicables para todas. Muy bien, acá en la parte inferior, entonces yo voy a elegir 6 pares para tradear. El primero va a ser ADA USDT. Acá está. USDT. El segundo que vamos a elegir es AVAX USDT, por acá lo tenemos. Perdón, tenemos que elegir el multipar, por supuesto. Elegimos multipar, ahora sí, ya tenemos AVAX. Elegimos ADA USDT. Voy a elegir también Matic USDT. Estos pares que estoy eligiendo, los estoy eligiendo porque están en el top 10, top 8 del mundo criptográfico. Entonces, no me molesta para nada tenerlas que holdear en el caso de que el bot no haga buenas entradas. ¿Listo? Pero como el mercado de estas primeras monedas de los top 8, top 10 es muy volátil, pues posiblemente el holdeo sea muy lento. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con Solana USDT, y voy a elegir también TRX, que me gusta mucho, y finalmente XRP, que me ha dado muy buenos resultados en los últimos 6 meses. XRP contra USDT. Ahí tenemos entonces 2, 4, 6 pares del top 8, top 10 del mundo criptográfico. Bien, en la estrategia, las máximas operaciones activas, la configuración, que me ha dado muy buen resultado, es de esas 6, vamos a máximas 4 operaciones activas. Vamos en largo. La moneda de beneficio va a ser USDT. El tamaño de la orden base va a ser de $10. Vamos a abrir la orden al límite porque es mucho más económico las tarifas que cobran los exchanges. Y en la parte que dice condiciones de operación, presta mucha atención porque eso es lo más importante de este bot económico súper rentable. En la condición 1 vamos a elegir TradingView. Acá está. El último, TradingView, ya viene integrado dentro de Tres Comas. No tienes que ir a la plataforma de TradingView y hacer ninguna configuración y tampoco pagar ninguna mensualidad. Ya viene integrado. TradingView lo vamos a elegir acá, el marco de tiempo o la temporalidad a 1 minuto.
¿listo? Y en el valor de la señal vamos a elegir fuerte compra, listo. Vamos otra vez a agregar otra señal acá. De nuevo elegimos TradingView, acá está, TradingView. Ahora elegimos un marco de tiempo, ahí está bien, 15 minutos. Y en la señal a comprar vamos a elegir también fuerte compra, listo. Agregamos otro TradingView, otra señal de TradingView. En el marco de tiempo voy a elegir en esta oportunidad 5 minutos, y en la señal vamos a dejarlo en comprar, simplemente, listo. Y vamos a agregar otra de TradingView, listo, ¿vale? En el marco de tiempo voy a elegir 1 hora, acá está, 1 hora, y lo dejamos en comprar, listo, perfecto. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 señales de fuerte compra y de compra para TradingView. Y vamos a elegir finalmente el RSI. Entonces, un RSI de 7 periodos, el marco de tiempo lo dejamos a 3 minutos, la condición menor que, y el valor de la señal, mucha atención, 70. Listo, esta es la configuración ganadora para este Superbot económico. Y a continuación te lo voy a demostrar. No te vayas para que veas la demostración. Muy bien. Vamos a configurar los beneficios. Entonces los beneficios lo vamos a dejar en 1%, ahí está bien. Le tengo activado el trailing, entonces activamos el trailing a un 0,2% de desviación. Y vamos a configurar acá las órdenes de seguridad. En tamaño de órdenes de seguridad lo dejamos en 20, ¿ok? El doble de la orden de entrada, $20. Ok, acá vamos al número máximo de orden de seguridad, vamos a colocarle una orden de seguridad. En el factor multiplicador del volumen lo dejamos en 1. La desviación del precio para abrir las órdenes también lo dejamos en 1. El recuento máximo de órdenes activas de seguridad lo vamos a colocar en 5. Y el factor multiplicador del precio de esas órdenes de seguridad lo vamos a dejar también en 1. Perfecto. Y en la parte inferior donde dice ajustes avanzados, también súper importante, la opción que dice enfriamiento entre operaciones, lo vamos a colocar en 1800 segundos. Bien. Y finalmente, donde dice ofertas simultáneas con el mismo par, yo voy a colocarle 2. ¿Listo, amigos? Y esa es toda la configuración, ¿vale? Ahí la expliqué paso a paso para que quede muy claro. Como te das cuenta, la cantidad que va a utilizar el bot es de $121. ¿Listo? Con esos $121 te voy a mostrar que es posible ganar. Y nada, simplemente pues le das crear bot, le das inicio y le das activar. Y ya queda entonces el bot activo. Bueno, ¿cuánto he ganado con esto? Como te digo, hace una o 2 semanas me escribieron haciendo esa solicitud. Pues voy a ir a mi cuenta personal. Por acá la tengo. Mira, esta es mi cuenta personal. ¿Listo? Entonces te voy a mostrar primero que es la misma configuración. Mira. El nombre que le di es Multilong Bot RSI económico, las mismas monedas, vamos a repasarlas, ADA, AVAX, Matic, Solana, Tron, TRX y XRP, vamos en largo por el 1% de Take Profit y mira las mismas 5 configuraciones integradas que trae 3 comas. TradingView a 1 minuto, fuerte compra, TradingView a 15 minutos, fuerte compra, TradingView a 5 minutos, comprar y TradingView a 1 hora, comprar. Y el RSI 7 de 3 ciclos, 3 periodos, de 7 periodos, 3 minutos, menor que 70. Vamos con $10 de orden base, $20 de orden de seguridad. El máximo recuento es en 5 y es exactamente el mismo, mira, 1800 segundos de enfriamiento entre cada operación. Listo, con el trailing encendido al 0.2% y las órdenes simultáneas van a ser de 2. Bueno, y mira acá, súper importante. ¿Cuándo creé esto? Este bot lo creé el 19 de octubre a las 8:16 p.m., 8:16 de la noche. Bueno, ¿y cuál ha sido el desempeño? Pues el desempeño ha sido maravilloso. Mira, con apenas $121, $1.05 el 21 de octubre y actualmente, hoy ayer 2 de noviembre,
ya va en 15.15 dólares, ¿ok? Mira acá los beneficios, ¿cierto? El 21 hizo 1.07, lo que más hizo hasta el momento es el 24 de octubre con 3.7 dólares y ahí va. Ah, bueno, y las monedas, mira. Solana es la que más ha dado buen desempeño, 5.02 dólares. En segundo lugar, XRP con 2.88, Matic con 2.53, AVAX con 2.35 y ahí podemos ver también ADA y TRX. Entonces, súper importante, mira, 15.15 dólares llevamos de ganancia hasta ayer 2 de noviembre, ¿listo? Ahora, ¿eso qué representa? Pues mira, vamos a ver aquí la calculadora, ¿listo? Tenemos 15.15 dólares dividido 121 dólares, lo multiplicamos por 100 y nos da 12.5%. ¿En cuánto? En 14 días que lleva este bot corriendo. 14 días, 12.5%. ¿Quién te da eso? Nadie, ¿ok? Es hasta el momento, ¿no? Lo que va haciendo eso. Entonces, súper atractivo y me ha gustado mucho esta configuración económica. Ahora, si vamos acá, mira, vamos a darle el botón de editar para demostrarte que efectivamente es el mismo bot que te acabo de compartir. Míralo acá, la misma configuración. Y míralo acá, cantidad utilizada actual, cantidad máxima que será utilizada por el bot, 121 dólares, ¿ok? Si tú vienes acá y le dices gráfico, entonces él te va a mostrar la información y esto quiere decir que en este bot con un par requiero 30 dólares para operar. ¿Listo? Eso es lo que te dice esta información. Y pues bueno amigos, pues nada. Yo sé que te va a gustar esta información. Agradezco a todos por seguirme. Te dejo el link en la descripción para afiliarte a 3 Comas con el 50% de descuento si haces una suscripción anual. Y pues nada, agradecerte. Te mando un fuerte abrazo. Ya sabes, suscríbete a mi canal, déjame un link, un mensaje, déjame un like y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Hasta pronto.